Listo, yo creo que vamos a comenzar y mientras tanto ahí van incorporándose las otras personas en función del tiempo, ¿ya? Ahí está todo, estamos grabando la jornada por si acaso para que después podamos también compartir el video. Vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes a todos y a todas, les damos la bienvenida a la jornada Detección, Prevención del Maltrato en el EAM. Mi nombre es Nicole Camposaro y soy la encargada nacional de supervisión en el EAM. Y seré en esta instancia quien moderará la jornada. Comenzaremos el día de hoy con unas palabras de nuestras autoridades. En primer lugar, nos saludará Claudia Smat Palomo, directora nacional subrogante del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Claudia, ahí estás. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos a todas y a todos. Es muy importante el interés que ha generado esta presentación porque tiene mucha relación con el mes que acabamos de terminar, que es el mes del buen trato, que tiene un sentido positivo porque el 15 de junio, ¿cierto?, se conmemora el Día de la No Violencia y el Maltrato hacia las personas mayores, que tiene una amplia gama, ¿cierto?, de derechos que pudiesen ser vulnerados y que tiene estereotipos, edadismo, es decir, lo que pensamos, sentimos en respecto a la vejez que le atribuimos y aprender de esto y conocer, valorar, respetar y reconocer la trayectoria de las personas mayores es un rol fundamental, sobre todo para quienes trabajamos con ellos y para ellos. Solamente para, antes de comenzar, lo más importante es recalcar que en este mes del buen trato, desde la unidad, ¿cierto?, de buen trato y derechos humanos, se ha promovido el decálogo del buen trato para las personas mayores, específicamente para los servicios públicos y privados, que tiene que ver con que sensibilicemos a las otras generaciones, ¿cierto?, porque este es un tema para todas las generaciones, respecto de que las personas mayores tienen un trato preferente, hay que tratar a las personas mayores por su nombre, ¿cierto?, y evitar decir abuelito u otros nombres que sean peyorativos. Contar con espacios adecuados e inclusivos para la atención de las personas mayores, escuchar con atención a sus necesidades, entregar información clara y precisa, respetar y promover la autonomía, cosa de la cual ustedes trabajan diariamente, mantener el respeto y la confidencialidad en la atención, ¿cierto? Y lo más importante, evitando prejuicios y toda la discriminación que pudiese haber ahí. Todos nosotros tenemos un rol fundamental en difundir, conocer y ser garantes de estos derechos para las personas mayores y del buen trato, sobre todo porque ustedes ofrecen el apoyo para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, la integración social y mejoran la calidad de vida de las personas mayores. Así que nada más que agradecer el interés, el que aprovechemos, compartamos experiencias, ¿cierto?, y el conocimiento que aquí nos van a entregar. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradecemos a la directora nacional subrogante de Senama entonces por sus palabras. Y para comenzar, quisiera comentarles que esta jornada contará con dos expositores. Máximo Caballero, quien es encargado de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y Daniela Ibarra, profesional de la misma unidad. Al finalizar la presentación, tendremos un espacio para responder preguntas. Pueden escribir sus consultas en el chat durante toda la jornada o al finalizar la presentación de Daniela. Además, queremos invitarles a registrar su asistencia en el link que estará disponible en el chat. Finalmente, les comento que las diapositivas y el material de apoyo de esta presentación serán enviados a los correos que registren en la lista de asistencia. Vamos a dar inicio entonces a la presentación y para eso dejamos con ustedes a Máximo Caballero. Muchas gracias, Nico. Quiero en primer lugar, perdonen que me veo con un poco de brillo, pero tengo la ventana en contra, perdón. Quiero
agradecer este espacio, agradecer a nuestra directora nacional de Senama que esté con nosotros y todos ustedes un día viernes a esta hora. Gracias por la preocupación, por el interés en estos espacios. Veo que hay mucha gente conectada, muchos funcionarios, funcionarias, cuidadores, cuidadoras, trabajadores de residencias de LEAM. La verdad es que siempre es muy positivo que podamos encontrarnos en este y otros espacios para abordar, conversar y tratar de visualizar estos temas de buen trato a las personas mayores y hoy día con lo que tiene que ver con la detección y pesquisa de maltrato. Vamos a comenzar, Nico, eso, gracias. Colóquela nomás en modo presentación, eso. Como les comentaba, entonces vamos a partir este espacio conversando primero para contextualizar de por qué el maltrato en los LEAM, el maltrato en residencia, para nosotros tiene que ver con un asunto de derechos humanos de las personas mayores. La que viene. Lo primero que todos debemos tener presente, que es algo básico, que es algo de toda nuestra sociedad, tiene que ver con reconocer, con visualizar y comprender que todas las personas mayores, al igual que nosotros, tienen los mismos derechos humanos y libertades que otras personas, que otras generaciones. El enfoque de derechos humanos lo que nos invita es siempre a considerar el valor y la dignidad que cada persona tiene por el hecho de ser persona. No por estar en una residencia cualquiera, que ésta sea, no tiene derechos. Es muy relevante que tengamos presente que a medida que vamos envejeciendo, porque no nos olvidemos que el envejecimiento es permanente como curso de vida, a medida que uno envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Es decir, todas las personas mayores tienen derechos, al igual que toda la población, y por el hecho de estar en un LEAM, en una residencia, no pierde derechos, no debiera ser un espacio que vulnere derechos. Por lo tanto, lo primero que queremos compartir esta tarde es decir que además de comprender y valorar el gran rol que tienen las cuidadoras, los cuidadores, todas las residencias de nuestro país en el cuidado a las personas mayores, y hoy día en un contexto además donde nuestro Servicio Nacional del Adulto Mayor, por un mandato del presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, está trabajando por instalar un sistema nacional de cuidados, que es una construcción que se está desarrollando para llegar a un sistema en unos años más, porque eso genera un cambio muy importante a nivel de política pública. Los temas de cuidado cobran más relevancia. Por lo tanto, que estemos hoy día conversando en este espacio con residencias es muy importante. Sabemos además que les ha tocado un trabajo muy complejo. Llevamos 2 años y medio de pandemia donde ha sido muy difícil para todos ustedes. Ha sido una labor muy relevante de acompañar, de cuidar, de contener a las personas mayores residentes. Por lo tanto, es muy valioso que hoy día Nicole Campo y todo su equipo siga visualizando que los temas de buen trato, que los temas de derechos humanos estén también en la línea de residencia. La siguiente, Nicole. Es muy importante también que comprendamos que hoy día lo que nosotros promovemos desde Senama a través de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato y nuestra gestión regional a nivel de nuestras 16 coordinaciones regionales, es avanzar poco a poco también en lo que nos mandata la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, que es este primer instrumento jurídico vinculante que reconoce 27 derechos, que hoy día desde la doctrina jurídica o desde el derecho internacional de los derechos humanos se conocen estos 27 derechos como los emergentes, los vigentes, los extendidos,
los derechos conocidos por todos es el decálogo de derechos sociales, ¿no? Como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, entre otros, pero nos vamos a detener en los emergentes. ¿Por qué? Porque dentro de los derechos emergentes o nuevos derechos, por decirlo de alguna manera, donde está el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, la autonomía, la independencia de las personas mayores, está también el derecho a cuidados de largo plazo, que es este gran desafío que Chile tiene de poder avanzar en mejores condiciones para el cuidado, porque todos sabemos que vivimos en un país cada vez más envejecido, pero tenemos el desafío de que este envejecimiento sea lo más digno, sea desde el enfoque de derechos humanos, porque si nos vamos al detalle de lo que busca hoy día la Convención Interamericana, es que avancemos de verdad en la plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Y esto es muy clave. Yo sé que las personas mayores que viven en residencia tienen a veces particularidades físicas, cognitivas, quizá alguna patología, quizá algún deterioro. Sabemos que es una realidad muy particular, pero son personas mayores que, al igual que las que están en su casa, en sus hogares, en sus domicilios, también deben ser incluidas, integradas y tener espacios de participación, que es el gran desafío que tenemos. Es decir, hablar de derechos humanos de personas mayores también tiene que ver con reconocer que los cuidados a largo plazo también es un derecho. La que viene. Y en este sentido es importante solo detenerme, yo decía, son 27 derechos, pero quiero contextualizar en dos. Que los cuidados de largo plazo, que es el desafío que nuestro país tiene a partir de la ratificación en el año 2017, van a cumplirse 5 años en unos meses más desde que Chile ratificó este instrumento y sabemos que nos falta muchísimo. Sabemos que hay desafíos enormes, porque también tenemos una realidad que hoy día cada vez se torna más compleja. Se habla de la crisis del cuidado, se habla de la ausencia de dispositivos o de la ausencia de estos espacios, pero también debemos reconocer que las personas mayores deben envejecer y cuando nosotros seamos también los que vamos a ser personas mayores en unos años más, vivir como queramos. Y Chile tiene que avanzar en generar condiciones para este envejecimiento digno, para este envejecimiento saludable, activo, que es el desafío que tenemos como sociedad. Donde, por ejemplo, un derecho emergente que estuvo muy en boga y sigue estando en el marco de la pandemia por COVID-19 es el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Las personas mayores son tan dignas como los que tenemos menos de 60. Por lo tanto, tenemos este desafío de reconocer que la persona mayor también tiene el derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez. Yo sé que muchas veces hay situaciones de vulneración de derechos, situaciones de vulnerabilidad social, a veces de abandono, a veces de desarraigo familiar. Quizás ustedes conocen muchos casos más que nosotros, quizás de situaciones donde no hay familia presente, donde no hay vínculo. Sabemos que esas realidades ocurren, pero debemos reconocer también en la diversidad de esa persona mayor, en su contexto, en su historia, porque hoy día nosotros llegamos y conocemos a una persona mayor desde los 60, ¿no? Hacia adelante, pero desconocemos la historia anterior. Por lo tanto, la mirada hacia las personas mayores desde el enfoque de derechos humanos también debe ser desde su realidad, desde su entorno, desde su situación particular. Creemos que es muy relevante no solo estos dos derechos, yo me enfoco por lo que nos convoca, pero en los 27 derechos que garantiza este instrumento es a que avancemos, a que generemos más condiciones de dignidad para las personas mayores, y no solamente como Estado, que por supuesto que el garante de derechos es el Estado, y el Estado tiene que avanzar, pero no nos olvidemos que acá también tenemos compromisos y desafíos como sociedad, como comunidad. Todos quienes trabajamos con personas mayores o nos vinculamos con personas mayores en nuestra casa, en nuestro entorno, en la familia, en el vecindario, en la comunidad, todos quienes vemos que cada vez cuantitativamente hay más personas mayores, tenemos que ir visualizando en cómo es esta relación.
Cuando hablamos de derechos humanos de personas mayores, no solamente hablamos de derechos sociales clásicos, sino que también en reconocer dignidad, autonomía, independencia, porque puede ser, por ejemplo, que haya algún deterioro o quizá hay alguna ayuda técnica, silla de ruedas, burrito, bastón, etcétera, pero eso no priva de derechos. Por lo tanto, la primera presentación tiene que ver con que visualicemos los temas de maltrato desde el enfoque de derechos humanos. Y creo también que es muy importante que cuando visualicemos esta realidad, también comprendamos que este desafío, que por supuesto que es un desafío conjunto, Senama, sociedad civil, organizaciones, fundaciones, incluso el sector privado, entidades que hoy día prestan estos servicios de cuidado, a no olvidarnos nunca que estamos con un sujeto que envejece, un sujeto envejeciente. Todos nosotros envejecemos todos los días, porque es normal, es biológico, es psicológico, es social, pero hay características muy relevantes en este proceso, en esta etapa de la vejez, que son muy particulares y que no debemos perderlas de vista en nuestro quehacer, en el cuidado diario, en la vinculación. Por lo tanto, cuando se dan situaciones de maltrato o vulneración de derechos, sabemos que son escenarios bien particulares y además de repudiarlo, además de entre todos prevenir que esto ocurra, también es importante el trabajo conjunto con otros, porque esto no solamente es un trabajo desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la comunidad, sino que también es un trabajo que podemos hacer entre todos. Y yo creo que es muy relevante que a partir de este año ya podamos por primera vez en nuestro servicio contar con supervisoras y supervisores técnicos del área sanitaria, porque antes nunca los tuvimos a nivel de nuestra institución. Es un paso relevante, yo sé que es poquito probablemente, pero creo que hemos ido posicionando esta mirada sanitaria también desde el enfoque de derechos de las personas mayores y que es importante seguir profundizando. Yo sé que siempre los recursos son escasos, yo sé que siempre estamos al debe, ¿no? Como Estado muchas veces y como servicio, pero creo que hay una gran oportunidad a que sigamos promoviendo entre todos que los derechos y el buen trato es la estrategia para prevenir el maltrato, que es lo que nos convoca ahora, que tiene que ver con maltrato en residencia, que es lo que todos queremos prevenir, a que no ocurra, a que no suceda, porque sabemos que a la base está no solo la vulneración de derechos, sino que también muchas veces discriminaciones, muchas veces miradas negativas respecto a las personas mayores por construcciones, por miradas, por historias, para que entre todos vayamos poco a poco generando estas condiciones para un mejor envejecer. Yo sé que los temas de cuidado tienen muchos factores, son multifactoriales, pero en la medida que visualicemos siempre que esa persona mayor, aunque tenga demencia, aunque tenga un Alzheimer avanzado, con las características que todos conocemos, sigue siendo un sujeto de derechos, sigue siendo una persona en estos espacios residenciales o en otros. Vamos a la segunda parte, dejo con Daniela Ibarra, que es nuestra profesional trabajadora social, que va a ahondar en lo que es hoy día el maltrato en residencia. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Daniela Ibarra, soy trabajadora social de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, y el día de hoy voy a hablar un poco de lo que es el maltrato en el EAM, el maltrato en residencias. Y primero que todo queremos contarles un poco, contextualizar a propósito de por qué estamos realizando esta actividad. Esta iniciativa se enmarca en el mes del buen trato a las personas mayores, que fue en junio, y que en el fondo este mes del buen trato tiene como por objetivo promover el buen trato, el respeto y la inclusión de las personas mayores en nuestra sociedad. Cuando hablo de nuestra sociedad, hablo también de aquellas personas mayores que viven tanto en comunidad como aquellas que están institucionalizadas. El buen trato no discrimina ni por edad, ni por género, ni por nada. El buen trato es algo que debemos extender a todas las personas mayores, a toda la sociedad, y especialmente hoy día nos convoca el buen trato hacia las personas mayores.
Como para contarles un poquito de historia, nada muy largo, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y que en el fondo representa el día del año en que todos levantamos la voz y nos oponemos, ¿cierto?, a las situaciones de maltrato y abusos que ocurren con nuestras generaciones mayores, ya sean institucionalizadas o que vivan en comunidad. La próxima, por favor. Ya. Si bien no existe como una amplia literatura que nos diga el por qué ocurre el fenómeno del maltrato en la vejez, sí muchas teorías apuntan a que se debe a una mirada negativa que tenemos hacia la vejez. Por lo mismo es que tenemos que entender estos dos conceptos. Envejecimiento y vejez no es lo mismo. El envejecimiento es un proceso que cruza todos los aspectos de la vida y por lo mismo la subjetividad está presente en las distintas dimensiones del fenómeno del maltrato. Entonces, como decía Max anteriormente, el envejecimiento es un proceso que nos acompaña durante todo el curso de vida, algo que no podemos evitar, algo que debemos aceptar. Ayer éramos más jóvenes de lo que hoy somos y en 10 años vamos a estar más envejecidos de lo que hoy estamos envejecidos, algo que tenemos que aceptar. Por su parte, la vejez es la etapa del desarrollo que señala un estado, el cual se llega después de un largo proceso y que es el resultado de una compleja interacción de procesos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, al hablar de que contempla una compleja interacción de procesos biológicos, a lo que se refiere es que no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre. No es lo mismo llegar a la etapa de vejez teniendo una enfermedad, teniendo cáncer o teniendo VIH o teniendo cualquier otra enfermedad o bien haber llegado sin ningún problema de salud. Interacción de procesos psicológicos. No es lo mismo llegar a la etapa de la vejez, ¿cierto?, con alguna demencia o con alguna depresión no tratada o sin ningún problema de salud mental. Tampoco es lo mismo envejecer en el norte que en el sur, en un espacio rural o en un espacio urbano. Es por eso que también hay que tener presente que las vejeces son heterogéneas y constituye maltrato mirar a todas las personas mayores como un todo homogéneo. Las personas mayores tienen características súper especiales y eso no escapa de aquellas personas que están institucionalizadas. Entonces, esta mirada negativa que tenemos a la vejez se da porque exaltamos las características positivas, por así decirlo, o las características propias de la juventud. Esto repercute negativamente, ¿cierto?, en la mirada que tenemos hacia la vejez. Comenzamos a pensar, ay, es que ya tiene 80 años, es que ya no puede usar ese tipo de ropa, es que ya no está en edad de hacer esto. Y si nos ponemos a pensar que si una persona tiene 80 años no tiene capacidad de hacer algo, entonces ¿por qué el presidente de Estados Unidos tiene 79 años? Entonces, si las personas son capaces, no termina las posibilidades de ejercer profesión, de contraer matrimonio o de tener una vida sexual y plena por el hecho de envejecer. La próxima. Ya, entonces entendemos más que nada, tenemos esta concepción de que posiblemente, que es como un poco lo que más se nos acerca a la realidad, que el maltrato en sí se provoca por una mala, o sea, por connotaciones negativas o prejuicios que tenemos hacia la vejez. Ya entendemos un poco eso y que la vejez del envejecimiento, el envejecimiento es el proceso, la vejez es la etapa, ¿cierto? El maltrato es algo que obviamente, contextualizado a la capacitación que estamos dando hoy, es algo que afecta a las personas mayores y Senaman en 2005 acuñó la siguiente definición: acción o omisión que produce daño a una persona mayor, que produce daño, ¿ya? No habla específicamente de daño físico, psicológico, sino que provoca un daño en cualquiera de sus dimensiones, que puede ser por acción u omisión, es decir, algo deliberadamente realizado o algo que lo realicé por desconocimiento, que también es válido, pero que provoca un daño. Eso no hay que perder de vista, que provoca el daño.
El maltrato puede realizarse de manera intencionada, como dije anteriormente, como también puede ocurrir por desconocimiento. Y el daño puede ser producido a diferentes esferas, físicas, psicológicas, económicas, sociales, patrimoniales, etc. Entonces, ¿qué nos supone esto? Que la erradicación del problema exige un cambio de mirada, un cambio de paradigma, porque si comenzamos a ver a las personas mayores como sujetas de derecho, como personas que pueden lograr realizar lo que ellos se propongan, claramente que nosotros no nos vamos a interponer en esos planes. Entonces vamos a dejarlos ser y no vamos a limitarlos. Limitarlos, por ejemplo, sería una forma de maltrato. La otra, por favor. Ya, vimos que, ¿cierto? Vejez, envejecimiento, la mirada negativa que tenemos hacia la vejez, que posiblemente por eso se produzca el maltrato, ya entendemos que es aquella acción o omisión que provoque un daño en cualquiera de las esferas de esa persona, y ahora lo achicamos, ¿cierto?, a maltrato en el EAM. Entonces, nos referimos a maltrato en el EAM a todas aquellas situaciones de maltrato que ocurren en residencias. Estas hacen alusión a situaciones de maltrato hacia personas mayores residentes, es decir, institucionalizadas, en cualquiera de sus tipologías, física, psicológica, sexual, negligencia, etcétera, que esa ya la vamos a ver más adelante. Por parte del ELEAM, o también pueden ser familiares o la misma red de salud. Cualquier persona en el fondo puede realizar un acto de maltrato, de vulneración de derechos en contra de una persona mayor, independiente de dónde venga, o independiente del vínculo que tenga con ese residente o esa residente. Entonces, ahora vamos a ver los distintos tipos de maltrato que se pueden dar al interior de un establecimiento de larga estadía. La otra, por favor. Ya. El tipo de maltrato que se puede dar es el maltrato físico, que esto es bastante simple, el uso de la fuerza física que daña la integridad corporal y puede provocar dolor o alguna lesión, ¿cierto? Y en caso extremo la muerte. Y en el fondo, empujones, amarreos, cachetadas, pellizcones, todo aquello que provoca un menoscabo en la esfera física de la persona. Muy sencillo. La otra, por favor. El maltrato psicológico. Son acciones que pueden generar angustia, pena, estrés, sufrimiento, inseguridad, baja autoestima o que atenten contra la dignidad y el respeto y autonomía de la persona mayor. Y aquí nos vamos quizás a hilar un poquito más fino porque hablamos ya de insultos, de agresiones, de amenazas, la ridiculización, los silencios ofensivos, las intimidaciones, las humillaciones. Yo voy a las residencias cuando tomamos conocimiento de un posible hecho de maltrato que esté ocurriendo al interior de esa institución, y la verdad es que se asustan cuando les decimos que venimos por un caso de maltrato, porque piensan al tiro en el maltrato físico, pero también hay que extender, ¿cierto?, el maltrato a otras dimensiones y que provocan un mismo menoscabo que un golpe o que una cachetada. Por ejemplo, todo aquello que provoque miedo y que también tiene relación con la infantilización. No, que si usted no se come toda la comida, usted no va a ver a su familiar el fin de semana. Que son situaciones que de pronto tenemos que acudir a ellas porque no tenemos quizás otra alternativa, porque no tenemos mayores herramientas, porque no sabemos que eso también constituye un maltrato psicológico, que daña o vulnera la esfera psicológica de esa persona, le provoca un daño emocional. Se está portando como un niño este caballero. Si vemos a un niño de 10 años y a una persona de 80 años, vamos a ver que las diferencias son gigantes, ¿ya? Entonces las personas mayores no se comportan como niños, son personas mayores que de pronto tienen actitudes o manifestaciones de sus patologías, pero no son niños. No, acá se duerme a las 6 y sin respetar que quizás de pronto esa persona mayor dormía hasta las 10, dormía hasta las 11, o quizás se acostaba a las 8, no le preguntamos, no nos tomamos el tiempo. Es decir, generamos en la persona una pérdida de su autonomía, de la capacidad de decidir. Y eso también constituye un maltrato psicológico. La otra, por favor. El abuso sexual habla de cualquier acción de connotación sexual con una persona mayor sin su consentimiento, ¿ya? Entonces es la que afecta, ¿cierto?, su esfera sexual y puede manifestarse de forma abierta
o encubierta, perdón, mediante gestos, todo aquello que uno haga con la persona mayor y que en ausencia de su consentimiento. Recuerden que no todo aquello que, no es maltrato solamente aquello que genera una lesión, un golpe, un mechoneo, no. Todo puede constituir maltrato si es que vulnera, ¿cierto? O pasa a llevar la dignidad y la autonomía de la otra persona. La otra, por favor. El abuso patrimonial. Nosotros sabemos que muchas residencias, dueños, directores técnicos quieren evitar todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la persona mayor y dedicarse exclusivamente a los cuidados. Y está súper bien y es súper válido, ¿ya? Pero también es importante que tengan ojo de que si algún familiar o alguna persona externa o alguien también de la residencia puede estar cometiendo estos actos y que atenten contra la esfera económica, el patrimonio, ¿cierto?, de esa persona mayor. Y como dice acá, se refiere al mal uso, explotación o apropiación de los bienes por parte de terceros sin el consentimiento o con el consentimiento de la persona mayor, pero con un consentimiento viciado. No le entregué toda la información, lo hice firmar algo, pero no le entregué toda la información. Firma de documentos, donaciones, testamentos, documentos de interdicción sin respaldo médico, entre otras. Acá la verdad es que sabemos, como les mencioné en un principio, que de pronto no quieren involucrarse tanto con este aspecto porque es complicado, porque es escabroso y de pronto ya tenemos nuestros propios conflictos con los temas de cuidado, entonces involucrarnos en algo quizás más engorroso no significa un desgaste, ya está bien. Pero es súper importante, por ejemplo, que tomen ojo también, evitar, no nos cuesta tener ojo, agudizar un poco el olfato para evitar que esa persona mayor en el fondo sea vulnerada en sus derechos en los términos económicos. Por ejemplo, se da mucho cuando las personas o los apoderados no permiten que esa persona mayor se vincule con otros familiares, que eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque quiere tener el control de todo, no solamente el control de la persona mayor, sino que de todo lo que esa persona pueda tener. Entonces vamos evitándonos que no quiero que vea a mi hermana, no quiero que vea a Pedrito, no quiero, cuando es la persona mayor la que debe decidir, ¿cierto?, si se quiere vincular o no con esa persona en relación al cariño que le tenga o cuán significativo sea para él o para ella. Entonces de pronto por ahí, como les decía, agudizar un poco el olfato y de pronto se puede prevenir un abuso patrimonial. Recuerden que solamente una orden judicial que ordene o que estipule una prohibición de acercamiento es la única válida para evitar o para no permitir una visita o un contacto con X familiar. Y esa orden no es arbitraria, es porque esa persona o ese familiar le provoca un menoscabo a la persona mayor. ¿Ya? Eso. La otra, negligencia. Las negligencias en el fondo son incumplimientos por deserción o fracaso de las funciones propias del cuidado. Comete negligencia todo aquel que por desconocimiento o deliberadamente, ¿cierto?, le provoca un menoscabo a otra persona. Eso es básicamente. Y acá vemos que puede ser la falta de higiene, el vestuario inadecuado, la falta de administración de medicamentos, sin cuidados médicos, etc. Acá la negligencia puede ser desde medio flojera cambiarle el pijama, porque ¿para qué le voy a sacar el pijama si hace frío? Y sin considerar que, por ejemplo, esa persona le cargaba andar con pijama y le gustaba estar de punta en blanco. Es porque dejo de prestar, ¿cierto?, un servicio o lo que yo tengo que entregarle a esa persona mayor porque depende de mí para realizar esa actividad de la vida diaria. Por eso es que es tan importante planificar y estructurar los cuidados, ya que la ausencia de una estructura de cuidados puede generar un maltrato. Por ejemplo, hice el cambio de turno y no registré el medicamento, entonces mi compañera posiblemente se equivoque en la entrega de medicamentos. Va a ver, ¿le habrán dado la quetapina a la señora Rosa? Ay, no sé, ya, le voy a dar de nuevo. O no le doy, porque capaz que le haya dado. Entonces, toda esa falta de estructura, toda esa falta de prolijidad, ¿cierto?, en la entrega de los cuidados puede generar un maltrato. ¿Le habrán hecho el cambio de posición? Ay, no lo sé, no está registrado. Entonces, esas cosas pueden provocar, ¿cierto?, un maltrato, una negligencia
no sabía, no sabía si le habían hecho el cambio de posición. No lo hago, deserto en mi función, provoca un daño físico a la persona mayor. Y también tenemos, bueno, la otra. Tenemos varios tipos de negligencia: la negligencia activa, la negligencia pasiva y la autonegligencia. La negligencia activa de la pasiva se diferencian en que la activa yo lo hago deliberadamente y yo sé que lo tengo que hacer y no lo hice. Y la pasiva es porque no sabía, no tenía conocimiento. Y ahí vamos a ver más adelante por qué una cuidadora o un cuidador puede que diga que no tenía conocimiento. Y la autonegligencia se da cuando la persona mayor deliberadamente, ¿cierto?, amenaza contra su salud o su seguridad, dejando de tomar los medicamentos, no quiere comer, o cualquier otra que pueda atentar contra su salud o integridad. Que por lo general dejan de tomar medicamentos o dejan de hacer las cosas que les permiten estar bien o llevar una vida normal. El otro tipo de maltrato es el abandono, y se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado de una persona mayor. El abandono no solamente quiere decir lo dejo en la institución, en la residencia y me desligo, también puede ser dejó de pagar, ¿cierto? No entregó los medicamentos o insumos y esto provoca, o sea, pensemos de que muchos apoderados y apoderadas institucionalizan a sus familiares y creen que ya la responsabilidad es netamente de la residencia. Y eso no es así. Ellos siguen manteniendo sus responsabilidades de cuidado, como señala ahí está la minita, ya que dice que tienen responsabilidad que le corresponde, ¿cierto?, en cuanto a los cuidados de su familiar o la persona por la cual son tutores o apoderados. ¿Ya? Entonces, acá, por eso que es tan importante que ustedes, y que creo que las supervisoras y supervisores técnicos están comenzando como a supervisar, valga la redundancia, el que tengan el famoso reglamento interno, y la Seremi también lo está pidiendo, porque es súper importante, porque ese reglamento interno les permite a ustedes resguardar, ¿cierto?, sus derechos como residencia frente a algunos incumplimientos. Pueden ustedes establecer penalidades a las que se verían enfrentados los apoderados cuando incumplen en ciertas normativas del contrato que firman. Obviamente que todo este reglamento interno no debe vulnerar, los derechos humanos de las personas mayores residentes. Ese es como el límite, ¿cierto? El decreto 14, que es el decreto que regula a los establecimientos, establece cómo se puede hacer el egreso inclusive. Esto está en el artículo 27 y señala que el reglamento interno debe contener el formulario de contrato que se celebrará entre el establecimiento y los residentes o sus representantes, y en el que se estipule de manera exhaustiva y clara para los residentes y sus familiares, ¿cierto?, sus derechos, deberes y las formas de exclusión de un residente. Entonces, por eso que es tan importante que ustedes tengan un reglamento interno que también ante algún incumplimiento los resguarde y resguarde también a esa persona mayor residente de su institución. La otra. Maltrato estructural o societario, bueno, esto ya es más amplio, ¿cierto? Y refiere a la ausencia de políticas y recursos sociales y de salud, mal ejercicio e incumplimiento de las leyes existentes. Esta es la falta de leyes, de pronto, la demanda de las necesidades de las personas mayores es mucho más grande de lo que podemos ofrecer. A eso se refiere un poco con maltrato societario. O bien un maltrato que se produce en una esfera institucional por una mala, ¿cierto? Por una imagen negativa hacia la vejez, por edadismo, por viejismo, no le doy la atención que se merece porque es una persona mayor. Ese tipo de situaciones pueden constituir un maltrato estructural o societario. Le doy prioridad quizás a otro grupo, por ejemplo en salud, le doy prioridad quizás a otro grupo etario por sobre las personas mayores, por ejemplo. Eso podría constituir un maltrato estructural o societario. Sí. Factores de riesgos de las personas mayores institucionalizadas y factores de riesgo que puede tener también la residencia. Entendiendo que una persona mayor que
está en una situación de dependencia y que requiere cuidados de largo plazo, ya es una persona vulnerable, que puede ser vulnerada en sus derechos y que puede ser muy susceptible de ser maltratada, una persona institucionalizada es aún más vulnerable, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener ojo acá, identificar si en mi establecimiento hay personas mayores con deterioro físico, quizás ponerle más ojo, con dependencia física, con dependencia cognitiva, ¿cierto? Con baja autoestima. Bueno, ahí están todos los factores de riesgo que de pronto pueden hacer aún más susceptible a una persona de ser maltratada. Y el ELEAM también puede tener algunos factores de riesgo, se pueden dar algunos factores de riesgo, y que dice relación con falta o ausencia de personal, incumplimientos de la norma, ausencia de red familiar, imagen social desvalorizada de la vejez, y es lo que hablábamos hace un rato, de estas responsabilidades ligadas, ¿cierto?, de los familiares hacia la institución, y se desliga y desaparecen. Entonces, por eso que también el llamado es a poner ojo en estos residentes, en los que tienen quizás estos factores de riesgo. Preguntarles cómo están, cómo se sienten, si se sienten bien, qué necesitan, si hay algo que les afecta. Y en definitiva hacerlos sentir que están en un medio ambiente protegido, que es lo que dice el decreto 14. ¿Ya? Que en un medio ambiente que promueve el envejecimiento, lo que decía recién Max, activo, positivo, saludable, les tengo ese espacio, les entrego esos beneficios a los residentes, estar constantemente preguntándose. La otra, por favor. Bueno, acá ya nos vamos de lleno a cuándo un incumplimiento del decreto 14 puede traducirse en un maltrato. Por ejemplo, en un establecimiento de larga estadía que no cuenta con director o directora técnica. ¿Es un maltrato? Sí, lo es, porque el director o directora técnica tiene la misión de supervisar que los cuidados que se entregan en el hogar sean los cuidados óptimos, según nivel de valencia, según necesidad de la persona mayor, según sus intereses. ¿Ya? Entonces, ese director o directora técnica no es que solo vaya una horita a la semana y firme y listo. Tiene que supervisar, tiene que generar reuniones de equipo valga la redundancia, el equipo que tiene, ¿cierto? Con los cuidadores. Mira, ¿sabes qué? A la señora Juanita parece que vamos a tener que cambiarle la farmacología por esto y por esto y por esto. Te voy a pedir que, no sé, les hagas más actividades de estimulación cognitiva, que cuando coma, ¿cierto? Trata de, no sé, apoyarla en la deglución. Ese tipo de actividades, o sea, ese tipo de acciones tiene que hacer el director o directora técnica. Inexistencia de espacios comunes también, porque en el fondo el hogar, el establecimiento de larga estadía, tiene que ser lo más parecido a un hogar, entendiendo como este espacio físico, emocional, que nos hace sentir seguros y protegidos. Y un espacio común nos permite también integrarnos con otros. Entonces, por eso también es sumamente importante que cuenten con espacios comunes y que no sean solamente islas, habitaciones, y un espacio común en donde puedan realizar actividades recreativas u otras, o de esparcimiento. Si esas no están, también se puede constituir como un maltrato. Ausencia de personal profesional, lo que hablábamos hace un rato, porque es súper importante que exista, bueno, el decreto 14 dice que tiene que haber un auxiliar de enfermería, porque en el fondo es el que va a ver que los cuidados se entreguen también, los cuidados clínicos sobre todo se entreguen, según nivel de valencia, según las necesidades de las personas mayores. Sabemos que los cuidadores tienen que recibir capacitaciones, pero a veces no tienen las herramientas técnicas como para, por ejemplo, manejar una sonda. ¿Ya? Eso es algo que le compete al profesional auxiliar de enfermería, al TENS. ¿Ya? Todos esos cuidados que son más clínicos los debe realizar la persona capacitada. Y la ausencia de cuidadores o cuidadoras también, porque de pronto podemos tener una residencia con 10 residentes, todos con dependencia moderada a severa, una cuidadora y haciendo todo. Porque no solamente muchos de ellos hacen labores de cuidado, sino que también se les pide hacer labores de aseo, labores de manipulación de alimentos, cuando el decreto 14 exige un personal de aseo, un personal de manipulación de alimentos, y los cuidadores dedicados estrictamente a las labores de cuidado que requieran los y las residentes. La otra. Así.
bueno, todo este tipo de maltratos que aparecen acá, abuso, negligencia de los cuidados, desnutrición, violencia física, se pueden dar por ausencia de personal. ¿Ya? Por ejemplo, desnutrición, les doy a todos lo mismo, no les pregunto si les gusta la comida, ¿no? Entonces esa persona, ese residente puede ser que ya se aburra y no quiera comer, no le brindo el espacio para decir, ¿le gusta esto, no le gusta? Entonces claramente no lo va a decir y posiblemente empecemos con los problemas de desnutrición, los problemas de deglución. Por ejemplo, también se puede provocar violencia física, psíquica y sexual. Me voy a detener más que nada en la física. Por ejemplo, un director técnico o directora técnica que esté presente y diga, mira, ante una agitación psicomotora tú lo que tienes que hacer es esto. Una persona, que lo vimos hace un tiempo atrás, una cuidadora, un cuidador que no tenía las herramientas técnicas, claramente quizás vaya a hacer un mal uso de la fuerza ante una agitación psicomotora, porque no va a saber cómo reaccionar, cómo abordar, cómo contener. Entonces, si yo le explico, mira, utilicemos una contención ambiental, una contención emocional, escuchémoslo, ya, si no nos da resultado eso, veamos una quizás farmacológica. Entonces, por eso que la ausencia de un profesional de la salud, o un director o directora técnica, o un TENS, que baje la información a los cuidadores o cuidadoras, puede producir un daño, un maltrato. Ya, la otra. Y ahora nos vamos de lleno a lo que, bueno, ustedes conocen el decreto 14, ¿cierto? Que es el reglamento que regula a los establecimientos de larga estadía, y en su artículo 1 refiere lo más importante, modelo lo más importante, que tienen que ser, las personas que ingresen a sus establecimientos tienen que ser personas mayores de 60, no pueden ser menores de 60, si no el Ceremi les va a acusar una multa. Establecimiento, dice ahí, de larga estadía, ¿cierto? Para personas mayores de 60, que por motivos biológicos, psicológicos, sociales requieren de un medio ambiente protegido. Me lo pregunto, ¿es un medio ambiente protegido? ¿Es un medio ambiente que promueve, ¿cierto? La dignidad, la autonomía de mis residentes, de los residentes que viven en mi residencia? Y que en el fondo lo que busca, ¿cierto? Esta institucionalización es que ellos estén en un medio ambiente protegido, pero además mantener la funcionalidad. Entonces acá es súper importante también, ¿estoy manteniendo la funcionalidad o se me están deteriorando más las personas con las cuales yo le estoy brindando cuidados? También es importante eso, cómo van los niveles de valencia. Entró caminando y resulta que a las 2 semanas ya está usando pañales. Entonces ese tipo de cosas también hay que ponerle ojo. Y en el último párrafo es importante también siempre reforzar de que aquellas personas mayores con alguna patología aguda, con alguna patología psiquiátrica, etcétera, que ya escapa de sus competencias, el decreto 14 les permite, ¿cierto?, no tenerlas, ¿ya? Porque esas personas requieren de quizás un tratamiento, un abordaje en otra institución. Entonces ahí también es súper importante irnos al reglamento interno. Conductas disruptivas, va a ser motivo de exclusión, ¿ya? O si yo no lo puedo seguir teniendo porque las capacidades de este establecimiento no me permiten abordar a un residente con patologías psiquiátricas, pueden compensarlo, ¿cierto? Y de pronto, si es que está compensado, pueda retornar al establecimiento. Eso. Luego tenemos, bueno, acá en el artículo 7 nos habla de la dirección técnica, y en el artículo 10 aparecen las responsabilidades del director o directora técnica, que no es solamente ir a firmar un libro y fin, no, y llenar fichas y ver cómo ha evolucionado su salud, no, es hacer capacitaciones a los cuidadores y a las cuidadoras, es trabajar con su equipo clínico, con el TENS, con los cuidadores, ver cada uno de los residentes, hacer un plan individual para cada uno, entendiendo lo que dijimos al principio, las vejeces son heterogéneas. No podemos homogeneizar al grupo de residentes y darle a todos lo mismo, hacerle a todos las mismas actividades, cuando tenemos un sinfín de historias, un sinfín de biografías, un sinfín de intereses distintos. Entonces ese es el trabajo. Sí, requiere de harto esfuerzo, pero vale la pena. ¿Ya? Entonces ahí aparece, ¿cierto?, el director o directora técnica. Después, la otra, por favor. Esa misma.
Nos habla del nivel de valencia, ¿cierto? Es súper importante tener los CATs bien actualizados para saber qué residente, o sea, qué nivel de valencia tiene cada residente, también mirando, ¿estoy cumpliendo con el propósito de un establecimiento de larga estadía, que es mantener la funcionalidad, o se están deteriorando? Entonces también es súper importante. ¿Y cuál es el test? El CAT, según lo que señala el decreto 14. La otra, por favor. Bueno, y el artículo 17, 18, 19 nos dicen qué cantidad de cuidadores debo tener según nivel de valencia de los residentes que tengo en el establecimiento, ¿cierto? Y también el auxiliar de enfermería, lo que hablábamos hace un rato atrás, de la importancia de tener un profesional de la salud, ¿cierto?, que maneje todo el campo clínico de necesidades de los residentes del establecimiento. La otra. Entonces, bueno, acá según nivel de valencia, recién estábamos con los severos, luego el artículo 18 nos habla de los moderados o leves, y ya la otra, porfa, que son los autovalentes, exacto, la cantidad de cuidadores que ustedes lo tienen que manejar. Cualquier duda, decreto 14, artículos 17, 18 y 19, aparece cuánta cantidad de equipo tengo que tener. Es súper importante, como les mencionaba, que la ausencia de profesionales, la ausencia de cuidadores puede provocar, si le provoca un daño físico, un daño psicológico, ya es maltrato al residente que tengo bajo mi cuidado, mi responsabilidad. Ya, y lo que hablaba Max al principio, en materia de derechos humanos de las personas mayores, nuestro país ratificó en el año 2017 la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ya que tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce de ejercicio de derecho en condición de igualdad de todas las personas mayores, lo que yo decía en un principio, no solamente las que viven en comunidad, no solamente las autovalentes, sino que especial protección en aquellas que son vulnerables, que por alguna situación o condición de dependencia son más vulnerables, porque están institucionalizadas, son más vulnerables, ¿ya? Entonces, la convención podría ser un paraguas, ¿cierto? No, denle nomás la otra, que nos nutra nuestro paraguas legal. ¿Ya? Aparte del decreto 14, sumarle la convención y vamos a tener de verdad un paraguas legal bien nutrido y que nos va a permitir hacer las cosas bien, con apego a la norma, pero también con promoción de derechos. Entonces, son 27 derechos, pero ¿cuáles son los que nosotros como que nos fijamos más? En estos 4. El derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a los cuidados de largo plazo y el derecho a la autonomía. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba anteriormente, vale la pena mezclar el decreto 14 con esta convención, con los derechos de las personas mayores que están consagrados en esta convención, porque así puedo entregar un cuidado basado en derechos. Y estar haciéndose la pregunta constantemente, ¿le estoy entregando un cuidado que garantice al residente, ¿cierto?, un ambiente libre de violencia, un ambiente digno, ¿cierto? ¿Le estoy entregando los cuidados de largo plazo que esa persona requiere según nivel de valencia, según intereses, según lo que a ella le gusta, según lo que quiera? Y el derecho a la autonomía, también le estoy preguntando lo que le estoy haciendo, el procedimiento que le estoy haciendo, ¿él lo querrá hacer? Darse ese tiempo también de preguntar, de preguntarse, de preguntarles. Ya, y la otra, por favor. Y bueno, nosotros tenemos un documento, un librito que se llama Soy residente y tengo derechos, que eso lo podemos hacer llegar de manera digital, donde aparecen, ¿cierto?, cuáles son las manifestaciones de esos derechos, cómo yo a través de la materialización de ciertos aspectos de mi establecimiento puedo estar garantizando ciertos derechos. Y como dice aquí, entregando un ambiente hogareño, limpio, sano. Y ahí, por ejemplo, como dice acá la lámina, que en el fondo se dirige a la persona mayor que les dice, tú tienes derecho a ser protegido de la exposición a lugares que alteren mi tranquilidad, que el ELEAM considere disminuir los riesgos frente a caídas,
residir en un ambiente limpio, higienizado, perdón, un ambiente digno, un ambiente hogareño. Entonces ahí lo estaríamos relacionando directamente con el derecho a la dignidad en la vejez. Independencia y autonomía. Acá este instrumento le dice a la persona, tú tienes el derecho de pensar y actuar de forma independiente, a tomar tus decisiones en todos los aspectos de tu vida y asumiendo las consecuencias de las mismas. Claramente que sí, estas decisiones tienen que también respetar el correcto orden del establecimiento. A ejercer tu propia voluntad, entendida como la facultad para ordenar tu propia vida. Entonces, con respecto a este principio de independencia y autonomía, es lo que hablábamos recién, o sea, son vejeces distintas, todos, tienen distintas necesidades, tienen distintas características, entonces ellos pueden querer o no hacer la actividad de estimulación cognitiva, pueden querer hacer o no la actividad del profe de educación física, pueden hacer o no la actividad de, no sé, de la kine. Entonces, todo eso siempre tiene que ir con resguardo a este respeto, si lo quiere hacer o no. Puede rechazar actividades que no sean de su agrado, ¿cierto? Y en el tema de independencia y autonomía, si hay algo que vulnera los derechos o este principio de autonomía e independencia, son las contenciones, ¿ya? Hemos visto varias contenciones que sabemos que en el fondo algunas protegen la integridad porque si no están se pueden provocar quizás algún daño, pero estas contenciones deben ser indicadas por un médico y con autorización del apoderado o apoderada. Y ojalá como medida de última ratio, es decir, cuando ya agoté, por ejemplo, la contención ambiental, quizás cambié de lugar algunas cosas, que quizás a esa persona le generaba quizás alguna agitación, usé música, controlé los estímulos, si eso no me dio resultado, una contención quizás más bien emocional, ¿cierto? Escucho, le pregunto qué es lo que quiere, conecto, persuado. Si eso ya no me da resultado, quizás una contención farmacológica o una contención física, pero siempre y cuando esté autorizada o indicada, perdón, por el médico tratante. Y contenciones formales, no sábanas, no cinturones, porque eso finalmente les puede provocar un daño. Ya la persona en un LEAM puede ver mermada su libertad, además contenida, es aún más mermada su libertad. Entonces, también, y que esa contención además no cuide de su piel, no cuide de su estructura física, posiblemente también le va a provocar un daño. Si le provoca un daño, es maltrato. La otra, por favor. Ya. Y accesibilidad y movilidad personal, las personas pueden salir, pueden entrar, ¿cierto? Siempre y cuando esa salida, esa entrada no le genere un perjuicio en su salud, si necesita de ayuda, proporcionársela cuando quiera salir, eso, básicamente. Ya, como dice acá, tienes derecho a salir cuando lo necesites y desees, siempre con el apoyo del LEAM, que resguarde la autonomía y seguridad, es decir, si la persona requiere para hacer su actividad de la vida diaria, necesita que la ayudemos, ¿cierto? Ojalá tener la cantidad de cuidadores necesarios para que ese cuidador, esa cuidadora, pueda ayudarlo a movilizarse y desplazarse. Eso tiene que ver con la movilidad y que tiene que ver también con la autonomía, con la independencia. La otra. Y el consentimiento informado y acceso a la información. El mismo decreto 14 señala también que toda la permanencia, ¿cierto? El ingreso y la permanencia de una persona mayor en un establecimiento de larga estadía debe estar condicionada por su consentimiento. Y aquellos que no pueden manifestar consentimiento por un deterioro cognitivo grave, ¿cierto? Hay una indicación del médico que sugiere la institucionalización por falta de redes, por falta de personas que puedan ejercer un cuidado adecuado y porque esa persona necesita, ¿cierto?, estar en un medio ambiente protegido. Y obviamente esa entrega de información, ese consentimiento claramente tiene que estar
tiene que ser informado durante el ingreso, ¿cierto? Que también es súper importante este plan que tengan de ingreso, inducción, que contemple la entrega del reglamento interno que hablábamos hace un rato atrás, que les va a permitir resguardar tanto los derechos de las personas mayores como los suyos, los deberes de todas las partes, y entregarles información clara junto con el consentimiento al momento del ingreso. Dignidad y buen trato, lo que hablábamos, lo que decía Máximo en principio, vamos a evitar el maltrato con una mirada positiva hacia la vejez y también entendiendo y realizando acciones de buen trato, ¿ya? Entonces, ser tratado con dignidad, ser respetado y recibir un trato cordial sin discriminación. Eso es lo más básico, ¿ya? Escucharlo, no infantilizarlo, entender de que esa persona es distinta a la otra y que tiene necesidades distintas y que esas necesidades ojalá la podamos cubrir lo mejor posible. La otra, y también tiene derecho a que todo procedimiento que les vayan a hacer sea informado, ¿ya? Lo que dice acá, podrían necesitar contenciones y eso informarlo, aunque la persona tenga deterioro cognitivo grave, aunque ustedes crean que no lo están escuchando, pero también darse el tiempo de decir, te vamos a poner esto porque te caes, porque te estás haciendo un daño, permiso, déjame poner esta cosita aquí, ya diciéndole, aunque ustedes crean que no los están escuchando. Siempre es importante ese trato cordial por simplemente instalar algo para evitar que se caiga. Y eso. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces el llamado es a estar preguntándonos constantemente, ¿le estoy entregando cuidados de largo plazo dignos, que están promoviendo su autonomía, que están promoviendo su dignidad, con respeto a su dignidad, perdón? ¿Estoy haciendo un buen manejo con mi equipo de trabajo? ¿Le estoy entregando a los cuidadores y cuidadoras lo que ellos necesitan saber para ejercer un buen cuidado? Es harta la pega, pero vale la pena hacerla por las personas mayores. Eso. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Máximo y a Daniela por su presentación. Vamos a dejar ahora un momento para poder revisar preguntas que se encuentren en el chat. Así que pueden registrar sus consultas a través de ese medio. Les recordamos también que tanto la presentación, el video, como el material de apoyo de esta jornada, como el libro Soy Residente, Tengo Derechos, la convención, van a ser enviadas a través de este medio, ¿ya? Así que para que puedan inscribirse en el link que está en el chat para que le pueda llegar todo el material a sus correos. Vamos a revisar entonces si es que hay alguna consulta. Tenemos acá una primera pregunta. Dice así: ¿qué acciones se deberían tomar como cuidadoras o TENS en caso que un director técnico no cumpla con las funciones de supervisión hacia las residentes respecto a los maltratos ya explicados? Bueno, acá siempre es importante que el equipo clínico, el equipo de trabajo tenga relación basada como en las confianzas, ¿ya? Siempre tratar de establecer alguna jerarquía de comunicación. Si siento que algo no está bien con el director o directora técnica, capaz que hablar con la persona encargada del hogar y que esa persona de pronto le hable al dueño o dueña y establecer ojalá temas, o sea, como conversaciones basadas en la confianza, y que todo tipo de acción que planifiquen respecto de cuidados sea en beneficio de las personas mayores. Y si eso no se está dando, bueno, ahí ustedes saben que se pueden recurrir a nosotros, a las supervisoras técnicas, los supervisores técnicos, para ir a ver y entregar recomendaciones, porque dadas las visitas que hemos realizado, podemos ir viendo
cuál es la falencia, ¿cierto? O cuál es la situación que de pronto está faltando y que podría ayudar a mejorar los cuidados de las personas, de los residentes y las residentes. Muchas gracias, Daniela. Segunda pregunta. Una persona con Alzheimer que no permite que se le realice su aseo personal, que grita y se niega, ¿puede considerarse una vulneración de derechos? Una vulneración de derechos va a ser como que no le podamos hacer el aseo, ¿ya? Y que esa persona finalmente se mantenga sucia o desasiada. Ahí es súper bueno apoyarse con el director o directora técnica para ver de qué forma podemos quizás hacer ese aseo, ¿ya? Con el profesional o profesionales de la salud del CESFAM, si es que está en FONASA y está con alguna intervención en salud, preguntar ahí, tratar de agotar todas las posibilidades, ¿ya? Ayudarse también con los familiares, de pronto también que ellos vayan en esos momentos más críticos para que también puedan recibir apoyos de ellos. Todos se tienen que hacer parte cuando vemos que una persona, claro, está siendo vulnerada o en el fondo no está teniendo una vejez digna. Agotar Muchas como todas las gracias. posibilidades. Exacto, súper importante ahí poder buscar distintas estrategias que permitan entregar los cuidados que la persona necesita, asesorarse por profesionales, buscar dentro de la red qué es lo que se puede hacer. Acá hay una tercera pregunta. En caso de que un paciente ingrese al LEAM y el familiar después desaparece y no hay respuesta, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Y esa situación, como les mencionaba, sabemos que es difícil de sobrellevar. Siempre sería bueno desde la prevención, a través de este reglamento interno, explicarle que si una persona o un familiar se desliga de sus responsabilidades, eh, por ejemplo, la penalidad puede ser en un principio, ya si se atrasó un día, quizás de pronto cobrarle un poco más, establecer una multa. Pero si ya la persona desaparece, explicarle que se puede ver sometida a un proceso judicial, ¿cierto?, de denuncia por abandono, que eso es lo que queremos evitar. Y explicarle cuáles son sus deberes. Su deber como familiar es entregar cuidados o es no desligarse de sus responsabilidades, sino que más bien es estar siempre presente económicamente, presente emocionalmente, etc. Pero esa sería como la medida. Si ya no tienen ninguna forma de dar con ese familiar, con ese apoderado, se tendría que hacer una denuncia por abandono, ya sea en Carabineros, en las policías, Fiscalía, Tribunal de Familia. Es un proceso que no es rápido, pero en el fondo va a generar, ¿cierto?, una resolución judicial que lo más probable es que esa persona, si no cuenta con ninguna red, debe ser derivada a un establecimiento de larga estadía de Senama u otras, ¿ya? Donde no tenga que costear una mensualidad más allá de lo que dictamina su pensión. Es un proceso largo, pero en el fondo es el escenario que más resguarda los derechos o la residente, porque en ningún caso se puede ir a dejar la persona mayor en la calle o en el trabajo del apoderado o en su domicilio. Acá hay una cuarta pregunta, Dani. Considerando que una persona con demencia ve deteriorada la pragmática del lenguaje, siente angustia ante una interacción con otra residente, si realizo una segregación o por el contrario busco optimizar su participación, pese a que nuevamente por su condición no lo desea, ¿se considera maltrato? A ver, entiendo que son dos personas que como que tienen, que generan como escenarios disruptivos estando juntas, una cosa así. Y que Claro, y en el fondo la disyuntiva es entre buscar que participe, si es que eso puede ser considerado maltrato dada su condición. obligarla a participar de algo.
¿O no? A ver, dice, si realiza una segregación o si por el contrario busca optimizar su participación, Ah, pese a que por su condición no lo desea, ¿se considera maltrato? claro, es que ahí lo que prima es el deseo de la persona. Si la persona no quiere participar de alguna actividad, hay que buscar de pronto la actividad que sea de su gusto, su preferencia. Ya, ahora, claro, de pronto si tiene un problema en el habla, buscar la forma, quizás jugar con, proponerle algo, jugar me refiero a uno mismo, si voy a probar con esto, voy a quizás probar con esta actividad y ver la que más me da resultado, buscando quizás la preferencia. Por eso es que también es tan importante conocer la biografía de la persona, sus intereses, lo que fue antes, y ahí hacer como un poco las conexiones y crear un plan de intervención que sea el más adecuado según sus intereses, según su historia familiar, según sus aspectos psicológicos, según sus aspectos físicos, etc. Claro, es súper importante lo que menciona la Dani porque eh, hay que ser muy... hay que lograr identificar cuándo estamos motivando, promoviendo algo y diferenciarlo de cuándo podemos estar obligando a alguien a participar en algo que en realidad no quiere. Muchas veces dentro del rol que tenemos como personas que trabajamos en contexto de LEAM, tenemos que motivar la participación. Vemos que alguien no tiene interés en hacer algo, pero que si motivamos, si tratamos de persuadir, de explicar, pueden motivarse y pueden interesarse por alguna actividad que en algún momento no querían realizar. Pero otra cosa es insistir tanto hasta que el punto en que la persona se sienta obligada. Entonces hay que ser súper cuidadosos con ese tipo de acciones. Tenemos más preguntas. Aquí dice 5. En un residente que producto de su demencia ha perdido la forma de comunicarse, ¿de qué forma se podría obtener su consentimiento para realizar sus tareas de las actividades de la vida diaria? Exacto. Que dé la parte de consentimiento para realizar sus actividades de la vida diaria. Sí, un residente que producto de su demencia ha perdido la forma de comunicarse. ¿De qué forma se podría obtener su consentimiento para realizar sus tareas de actividades de la vida diaria? Claro. Pero esa persona se puede manifestar físicamente, porque recuerdo a una persona mayor, ¿cierto?, con su cuidador, que el cuidador generó una estrategia de 2 laminitas, sí, no, como las respuestas más básicas. Entonces la persona, si bien tenía un problema en el habla, no tenía un deterioro cognitivo tan severo y también podía moverse muy poquito, pero podía moverse, y cada vez que le iban preguntando, ¿quieres comer porotos? No sé. Sí, no. Y ella indicaba cuál era cuál era la respuesta que quería entregar, como con cosas básicas, pero no sé si será el caso de la persona. Si quiere la persona que expuso el caso, a lo mejor podría comentar, pero no sé quién sería quien realizó la pregunta. Si es que está por ahí y quiere activar su micrófono, puede hacerlo. Como dice Daniela, esa es una buena estrategia, utilizar palabras simples que faciliten la comunicación o también imágenes que representen cosas. Por ejemplo, para poder decidir sobre actividades de la vida diaria, imágenes que tengan relación con estas actividades y que la persona pueda apuntar o poner su mano o mostrar la lámina. Ese tipo de actividades nos puede servir. No aparece la persona que hizo la pregunta por lo visto, así que continuamos con la siguiente. Aquí estaba Ahí aquí está. escuchándolo. Sí, Ya. la pregunta no tiene nada que ver con algún residente en particular, sino como una Ya. forma de conseguir herramientas para poder comunicarnos con nuestros adultos mayores que puedan presentar una demencia. Todas se manifiestan de diferentes formas. Entonces, era más bien para obtener algunas herramientas. A veces está el problema del habla, pero por otra parte a veces también está
que tampoco hay seguimiento de instrucciones o entendimiento de lo que están viendo. Entonces, una forma quizás en una dependencia más leve, cognitiva, se pudiese llevar a cabo, pero quizás en una dependencia más severa desde el punto de vista cognitivo, quizás ahí tendrían que usar otras herramientas como para tratar de llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Pero más bien era una herramientas de pregunta general. amplificación. Muchas Era una gracias, pregunta Ignacio. general para tener herramientas. Perfecto, sí. Hay herramientas de amplificación de la comunicación, nos pueden servir de apoyo. Muchas veces hay profesionales también, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos que nos pueden ayudar con ese tipo de estrategias, y si el ELEAM no cuenta con estos profesionales, se pueden hacer articulaciones de red también como para facilitar la comunicación en estos casos, no solo de demencias, también cuando existen accidentes cerebrovasculares, otro tipo de patologías que pudiera afectar a las personas. A ver, tenemos otra pregunta más que dice, en caso de que un ELEAM de 30 personas con 3 sin deterioro cognitivo o con un deterioro cognitivo leve y 25 personas con desorientación y deterioro cognitivo grave o severo, y forma un comité de residentes para la toma efectiva de decisiones, es muy probable que sean estos residentes quienes tengan mayor protagonismo, pese a tomar acciones de equidad. ¿Mis acciones estarían promoviendo una discriminación? Si es que toma en consideración solo las de las personas que están como con un deterioro, o sea, sin deterioro cognitivo, ¿no? Sí, eso entiendo yo. Mm. Como si les otorga mayor protagonismo y mayor poder de decisión a las personas que no presentan deterioro cognitivo. Claro, es que ahí es la importancia también de la integración. Yo creo que más bien es promover, ¿cierto?, la autonomía de todos y de todas los residentes, integrándolos, y que esos residentes que de pronto no tienen deterioro cognitivo también puedan conectar con aquellos que sí lo tienen, de una u otra manera adquirir algún rol, y de esa forma vamos promoviendo la toma de decisiones, incluyéndolos a todos y a todas. Creo que esa sería como una buena estrategia. Hablar de vulneración de derechos por darle protagonismo a uno, no mientras que esa toma de decisión no afecte al resto de los residentes, o sea, que la toma de decisión claramente no afecte la esfera física, psicológica, cognitiva, etcétera, de las personas, del resto de los residentes, pero sí de pronto estimular una estrategia donde las personas que no tienen deterioro cognitivo puedan de pronto vincularse, integrarse con los que sí tienen y llegar a acuerdos de alguna u otra forma. Acá hay otra pregunta que dice, ¿hay algún procedimiento cuando son los apoderados los que realizan maltrato verbal o físico hacia los profesionales de salud, sean apoderados o familiares de los residentes? Lo pregunto a modo de informar los derechos de los cuidadores y trabajadores. Sí, ahí es importante que tengan flujos también con sus empleadores ante alguna situación que ocurra en un contexto laboral y que afecte sus derechos. Es súper importante establecer esos flujos con los empleadores que ustedes tengan, porque, o sea, trasciende un poco el tema de lo que vemos como al interior de los establecimientos de larga estadía que tienen que ver con maltrato, porque eso ya es algo que es algo que los afecta directamente a los cuidadores, y que me imagino que si ya no hay ninguna forma de protección al interior de su lugar de trabajo, buscar otras instancias de denuncia si es que se han visto vulnerados sus derechos o su integridad física o psicológica. Una pregunta muy relacionada con esta, pero ¿qué resguardo existe para las cuidadoras cuando ellas son quienes son agredidas por residentes?
Ahí eso es muy complejo, pero como les digo, establecer flujos con los empleadores, dependiendo también qué tipo de residente, porque si el residente no tiene deterioro cognitivo y hay una intención, ¿cierto?, de hacer un daño, ahí dirigirse al reglamento interno que firmaron al ingreso, ya el cual debe contener que obviamente una persona no puede dañar a otra, no puede infringir, perdón, un daño, un menoscabo, ni a otros residentes, ni a los cuidadores, ni a los funcionarios. Eso tiene que estar bien especificado en el reglamento interno. Y las penalidades, porque de nada sirve decir tenemos que respetarnos entre todos, pero que no diga cuál es la consecuencia del incumplimiento. También eso tiene que estar estipulado, manejando un buen flujo de comunicación con sus empleadores. Ya si hay algo que no les parece, yo quiero que si hay alguna agresión hacia mí deliberada, ¿cierto?, quiero que se establezca la siguiente sanción. Y eso lo pueden conversar con los empleadores. Perfecto. Vamos a hacer la última consulta en función del tiempo, porque ya estamos pasados en el tiempo. Dice, cuando el CEFAM decide quitar medicamentos a nuestros residentes y esto provoca desorientación, que no duerma o que se torne agresivo, por ejemplo, ¿cómo abordamos o solucionamos esta situación? Claro, acá, por ejemplo, eso podría constituir un maltrato societario, porque en el fondo es la institución la que me está provocando un daño a mí como residente. Entonces, ahí es súper importante el profesional de salud o director o directora técnica que pueda establecer la articulación, ¿cierto?, con el CESFAM y decirle, ¿sabes qué? Esta persona, la verdad es que el tratamiento farmacológico que tú le estás dando quizás no le está dando resultado. Como esa discusión entre profesionales de la salud de pronto para llegar a un consenso, porque quien conoce, quien debería conocer al residente y el tratamiento farmacológico que mejor le podría servir o emitir una opinión respecto de los resultados que le está entregando ese tratamiento farmacológico es el director o directora técnica o la profesional de salud que esté ahí, si es que obviamente el residente no puede manifestarlo por algún tipo de deterioro. Sí. Ahí también pasa muchas veces que la persona no reacciona al fármaco como el profesional que lo prescribe puede pensar que lo va a hacer. Entonces es súper importante la realización de este seguimiento, el informar al profesional que otorgó el medicamento cuáles son los efectos que está generando el medicamento en cuestión para que pueda analizarlo y realizar el cambio en caso de ser necesario, ¿ya? Entonces ahí también está la responsabilidad de quienes estamos a cargo de personas mayores que requieren cuidados de poder entregar esta información al médico, al profesional que otorgó el tratamiento para poder hacer un cambio, ¿ya? Si es que aún cuando ustedes informaron, la persona insiste con el tratamiento y si el tratamiento sigue generándole efectos adversos, entonces ahí se genera lo que señala Daniela, ¿ya? Que habría un problema. Máximo, ¿quieres agregar algo? Sí, quería comentar, Nicole, y junto con agradecer a la asistencia de tantas personas que se han quedado hasta el final, es que en situaciones de vulneración de derechos a las personas mayores en residencia, hay que tener también claro que a veces hay situaciones que son más por omisión o por desconocimiento, ¿ya? O sea, yo entiendo por lo que he ido leyendo ahí en las consultas del chat, es que no necesariamente todo es maltrato, ¿ya? Lo que quiero decir es que hablamos de maltrato cuando hay situaciones donde está la acción, como bien dijo Dani al principio, la acción del daño, ¿no? A veces se dan situaciones incluso por estrés del cuidador, por agotamiento, por cansancio. Hay muchas situaciones también que son muy complejas. Yo sé que cuando hay, por ejemplo, pacientes con una demencia o con un deterioro cognitivo avanzado
o algún tipo de Alzheimer, sabemos que hay situaciones muy delicadas. Y yo creo que ahí hay que tener presente de que cuando digo de que no todo es maltrato, es que no le quiero restar importancia, ¿no? Por supuesto que no, pero evaluemos la situación en particular, porque alguien daba el ejemplo del aseo, ¿no? Físico a la persona mayor, y claro, también hay situaciones que son muy básicas, que el tema es cuál es el límite, ¿no? La reflexión es hasta dónde llegamos, porque la transgresión, la vulneración de un derecho, eh, ahora en violencia, que estamos hablando puntualmente, o querer hacer una vulneración de tipo económica, patrimonial, financiera, de apropiarme de un bien, apropiarme de las cosas de una persona mayor, hay situaciones que son muy, muy claras, ¿no? Pero hay otras que están un poco en la nebulosa, ¿ya? A veces hay situaciones de negligencia que se dan no solo por cansancio, desgaste, estrés o agotamiento, como ha pasado en la pandemia, donde, por ejemplo, no habían equipos de reemplazo, no habían cuidadoras, cuidadores disponibles, cuando, por ejemplo, se dan los brotes de COVID u otro. Ahí yo siempre digo evaluar en el mérito del caso particular, porque sabemos, por ejemplo, y yo creo que todos acá han visto tantas situaciones donde, por ejemplo, el típico caso de la persona que deambula todos los días o pregunta todos los días lo mismo, a cada rato lo mismo. Sabemos que eso sea una situación muy particular y sé que muchos de ustedes generan estrategias como o le llevamos la corriente o ahí, en el día a día, evaluar siempre en el caso, ¿ya? Porque también sabemos que una vulneración de derecho a una persona mayor, lo hemos visto, por ejemplo, en las contenciones, se da muy, muy en el contexto específico de esa situación. Por lo tanto, mi invitación es que a evaluar siempre en el mérito del caso propiamente tal, pedir los apoyos necesarios. Yo pinché ahí en el link recién del chat las preguntas digitales a los que pueden preguntar, siempre escribir al servicio, pero también a través de nuestros equipos que lidera Nicole con la supervisora o supervisores técnicos también, para ir abordando en conjunto, porque sé que hay muchas situaciones que, claro, desde afuera puede verse como un maltrato, pero en la práctica es que los vecinos no saben. A veces una paciente o un residente, una residente de cualquier residencia de las que acá están u otras, no sé, hay gritos, las vecinas o el vecino reclama, pero el vecino no sabe que quizá hay un tema de medicamento, quizá hay una alteración de alguna conducta, de alguna patología. Por lo tanto, mi invitación siempre a evaluar y tener estos elementos según la situación en particular. Eso, Nico. Gracias. Muchas gracias, Máximo, ahí por la aclaración. ¿Hay alguien que tiene la mano arriba? Eugenia Segura, no sé si quiere hacer una pregunta, comentario antes que cerremos. ¿No? A lo mejor se le quedó arriba. Sí, ¿Sí? buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Mire, yo hablo de la ciudad de Parral, Fundación Hogar Tuvo el Buen Samaritano. O sea, porque mucha... Entonces, la realidad es que nosotros somos un hogar pequeño, tenemos 14 residentes. Y en realidad que vamos a cumplir 9 años y tenemos de los 14, 8 casos de abandono y algunas tienen 8 hijos, 5 hermanos, son ingresados por la familia. Y yo digo, ¿por qué la justicia, los jurídicos, tribunales, Senama, por qué nos tienen que obligar a nosotros a tener un caso o casos de abandonos y hacerme yo responsable como fundadora o representante legal de situaciones que en realidad ustedes saben lo que vale hoy día un cuidado para un adulto mayor? Senama está diciendo que 700. Nosotros estamos aquí con las pensiones básicas solidarias
que han subido 20.000 pesos, una vergüenza, discúlpenme que se lo diga, y me suben el sueldo a 400. ¿Con qué paga usted si todas casi son severas? Porque se han ido postrando y nos tenemos que hacer cargo y responsable y no echarla a la calle, aunque han ingresado leve moderada. Ya son severas. Entonces yo digo, si hay familia, ¿por qué? Porque volví a escuchar lo mismo. No se puede hacer a la calle, por supuesto que no. Pero si la familia la ingresó, la familia la tiene que egresar. ¿Por qué la justicia o tribunales o Senama me obligan a tener a una persona que ellos nunca la han ingresado y no se han hecho responsables de estos casos? Yo hay casos que he tenido que enterrar hasta comprar una tumba para estos casos de abandono. En 9 años, me imagino la cantidad de hogares que están legales, porque son a ellos los que no exigen. En cambio, acá en Parral hay como 8 o 9 clandestinos. ¿Qué le exigen? Nada. Entonces yo creo que hay cosas que sí han sido muy buenas, muy reales, pero hay otras que están tan lejos de la realidad que solamente uno que la vive todos los días sabe. Acá hay personas que tienen 8 años de abandono. Muchas gracias, Causa señora que- Eugenia. Ahí vemos que la mayoría está de acuerdo, como que sienten que es una realidad de muchos ELEAM, que van los familiares, dejan a la persona y luego se genera esta situación de abandono. Ahí Daniela explicó un poco cuál era el conducto. No sé si Max y Daniela quieren explicar un poco lo que se puede hacer cuando existen estos casos, para reforzar la idea, cuando existe familia. Claro. Cuando existe familia, bueno, la señora Eugenia debe saberlo, que es ingresar alguna denuncia por abandono, ¿ya? Lamentablemente no podemos asegurar el éxito, ¿cierto?, en el proceso, en el sentido de que la persona vaya o que esos familiares vayan a hacerse cargo, pero por lo menos nos permite un tiempo para tomar conocimiento del caso, tomar conocimiento de que hay una persona mayor en situación de abandono y generar algunas articulaciones que van desde articulaciones en salud, articulaciones en alguna institución que nos pueda proveer algún apoyo, o bien generar algún cupo de nuestros ELEAM para esa persona mayor en abandono, un cupo BIF, que le llamamos, o por maltrato. Sí, ahí, Nico, solo agradeciendo ahí a la señora Eugenia, yo creo que igual es importante hacer una distinción con dos cosas. Uno, que en aquellas residencias privadas, ya particulares, donde alguien paga, ¿no? Un tercero, un hijo, un nieto, alguien paga, o la propia persona mayor, etcétera, que es un contrato entre privados, ya es distinto a cuando es una fundación o entidad sin fines de lucro y uno público, que ustedes saben que los públicos son los menos, que son los de Senama, que solo tenemos 19 residencias a nivel país, no es más que eso. Hago la distinción porque en el caso de los particulares pagados, al hacer un contrato, ya ahí se puede ver por la vía legal en términos de incumplimiento de contrato. Ya hablo de cuando es particular. Ya ahora, cuando hay familia directamente, hijos, ya hijos o consanguinidad me refiero, como bien dice Daniel, efectivamente sí se puede generar una demanda por alimentos mayores, ya es como el homólogo a una pensión alimenticia a los niños. Esas demandas se pueden hacer en los tribunales de familia por alimentos mayores, pero el problema que tenemos ahí hoy día, que es un vacío legal que existe, es que esa demanda la tiene que presentar la propia persona mayor. Entonces el problema que tenemos es que si hay una demencia o está declarado interdicto, es imposible. De ahí tenemos un vacío legal, que ese es un vacío que se está trabajando hoy día en el Congreso Nacional
que tiene que ver con la actualización de lo que todos conocemos como la interdicción y lo que son las capacidades jurídicas de las personas mayores, porque eso todavía, lamentablemente, sigue siendo una nebulosa, ¿ya? Ahora, los jueces y los tribunales de familia solo pueden obligar a residencias públicas, ¿ya? A residencias privadas, un juez de familia no puede obligarlos, ¿ya? Si eso lo hacen, ustedes saben que con un buen abogado eso se puede alegar porque no corresponde, ¿ya? Por si acaso. Ahora, cuando hay un caso de abandono, y voy a hablar de abandono social, que es distinto al abandono familiar. El abandono social es cuando no hay nadie, que es el típico ejemplo de la persona mayor que no tuvo hijos, no tuvo nietos, no hay hermanos porque todos fallecieron y no hay nadie. En esos casos, lamentablemente no hay a quien demandar, ¿ya? En términos de vínculo, ¿ya? Por lo tanto, ahí después se puede ver en particular, y Nico, quedamos a disposición también con nuestros equipos regionales para verlo en particular, porque hay que revisar bien. Ahí yo desconozco, me imagino que el Buen Samaritano es fundación, me imagino, perdón, no conozco a la señora Eugenia, pero hay que verlo bien, porque ojo, que a veces algunos establecimientos lo hacen por desconocimiento, pero legalmente a una entidad privada no se le puede obligar el cuidado, ¿ya? En términos de exigencia, solo a los públicos. Nicole. Muchas gracias, Max. Recordar ahí entonces que tenemos referentes regionales, tanto del programa Buen Trato como del equipo de supervisión ELEAM, que pueden apoyarles en resolver estas dudas y también las que hayan quedado pendientes, porque habían bastantes preguntas en el chat, algunas no pudieron ser contestadas, ¿ya? Agradecemos entonces a Máximo y Daniela de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, quienes han tenido la gran disposición para colaborar y hacer posible esta instancia. También queremos agradecer a todos los ELEAM participantes. Fuimos casi 250 en algún momento aquí presentes, eso da cuenta de la importancia de esta temática, del interés que genera en las personas. Y gracias a todos y todas quienes se mantuvieron hasta esta hora. Es bastante tarde, es un viernes, así que muchas gracias por mantenerse aquí conectados, por mantener la atención en nuestra actividad. Finalmente, recordarles que todo el material de la jornada será enviado a los correos que registraron en su asistencia. Muchas gracias a todos y todas por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Buen fin de semana. El enlace todavía está en el chat para los que faltan, para las personas que faltan. Muy bien. Registren. Gracias. Muy buena presentación. Gracias. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, Nicole. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias, que estén bien. Gracias. Buen fin de semana. Chao.